México. Singular palabra. Orgullo que lleva cada niño o adulto que nació en tierras mexicanas. Sin embargo, pocos mexicanos conocen la historia que les otorgó patria. En este caso hablaremos cómo fue que el actual México recibió su independencia y cómo caudillos hartos del yugo español lucharon hasta consumar un México independiente. Pues es necesario conocer tu historia para no repetir los hechos. Comencemos. Dentro de este documental veremos la etapa de la resistencia de la independencia de México, que abarca desde el año de 1816 a 1821. Segundo, la etapa del ejército trigarante, que abarca del 24 de febrero al 27 de septiembre del mismo año 1821. Y por último, para concluir, el periodo preimperial. Es la etapa de la resistencia. Fue una guerra de guerrillas de insurgentes con realistas tras la muerte de Morelos. Comenzó una decadencia en los enfrentamientos por falta de líderes. Entre los líderes más destacados se encuentran Amo Torres y Pedro Moreno, que tuvieron su punto de partida en Guanajuato. En Veracruz se encontraba Guadalupe Victoria. Javier Mina se encontraba en el norte del país, se concentraba principalmente en Tamaulipas. Y Vicente Guerrero, que se ubicaba en todo el sur del país. La táctica militar de los insurgentes había cambiado, pues en lugar de atacar prefirieron replegarse a los fuertes y organizando solamente la resistencia. El objetivo de esta etapa ya era solamente resistir, viendo que ya no había tanta guerra y esto porque la gente ya no quería más pelea, ya prefería estar en un lugar donde por ejemplo tengan donde comer y no en un lugar en la guerra donde no comían. Guerrero vio que lograr la independencia era casi nula, por lo cual propuso aliarse con Iturbide. Esto con cartas donde al principio ninguno de los dos era amable, y eran más de amenazas, pero al final decidieron reunirse y analizaron un proyecto de nación donde ambos participaran. Los participantes fueron Vicente Guerrero Saldaña, fue un político y militar mexicano, uno de los jefes de la etapa de la independencia de la resistencia de México, tras la muerte de Morelos, y estuvo a cargo del movimiento de 1816 a 1821. Se desconoce con exactitud su fecha de nacimiento. Guadalupe Victoria nació el 29 de septiembre de 1786 en Tamazula, Durango. Luchó al lado de Morelos hasta su fusilamiento. Otro participante fue Agustín de Iturbide, general de las Fuerzas Armadas realistas, nacido el 27 de septiembre de 1783 en Valladolid. Combatió contra Guerrero en las guerras de guerrillas. Otro militar que participó fue Nicolás Bravo, nacido en el año de 1766 en Chimpalcingo, caudillo insurgente en la independencia de México, que participó desde 1815 a 1821. Por último, uno de los militares más importantes fue Francisco Javier Mina. Nació el 1 de julio de 1789, militar a favor de los realistas en las guerras de guerrillas, en la etapa de resistencia, del lado de Iturbide. ¿Dónde se desarrolló la etapa de resistencia de la independencia de México? Se desarrolló principalmente en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Guanajuato y México, principalmente. Sin embargo, también se desarrolló en Tamaulipas, Jalisco, Veracruz y Puebla. Etapa trigarante. Se dio desde el 24 de febrero de 1821 hasta el 27 de septiembre del mismo año, cuando el ejército trigarante, al mando de Agustín de Iturbide, junto con Guerrero, entraron a la Ciudad de México. Con las cartas de Iturbide a Guerrero se llega a un acuerdo de unión de ejércitos para así poder finalizar por fin la guerra de independencia, al igual que el virreinato. El famoso abrazo de Acatempan es solo un gran mito histórico. En realidad no se abrazaron, es más, ni siquiera se vieron frente a frente. Cuando se quedaron de ver, como estrategia en caso de engaño, tanto Iturbide como Guerrero decidieron mandar a representantes al gran encuentro y lograr la unión de los ejércitos. Así es como nace el Plan de Iguala. El Plan de Iguala es un escrito en donde se establece la unión de los ejércitos, realista y conservador.
Guerrero pone al mando a Iturbide de un nuevo ejército llamado el Ejército Trigarante, llamado así por las tres garantías de México, en el cual se ven representadas en la bandera trigarante: rojo por la unión entre europeos y americanos, verde por la independencia y blanco por la religión, la fe a la Iglesia Católica. En el Plan de Iguala se postulaba lo siguiente: México será independiente, pero con una monarquía. Esto fue gracias al Tratado de Córdoba. La Constitución de Cádiz se originó desde el año de 1812, con la llamada Junta de Cádiz, pero no fue sino hasta el año de 1820 cuando llegó a México. Se buscaba que los mercaderes que habitaban en Nueva España manejaran la misma Nueva España. Aunque tiempo después se removió dicha constitución con la liberación del rey Fernando VII. Todo esto teniendo como propósito principal lograr la unión de todos los novohispanos. Etapa preimperial. Tratado de Córdoba. Se hace en Veracruz y es firmado por el virrey O'Donoghue. Habla sobre la monarquía y defiende los conceptos reales de los españoles monárquicos. El 28 de septiembre de 1821, la Junta Provisional Gubernamental, con 38 miembros, los cuales eran gente de dinero y parte del clero, a las 8 p.m. firmaron la independencia de la Nueva España con la dominación española. Logias. Es decir, un conjunto de personas, organización secreta. Cada una tiene su filosofía. Estas querían impulsar una idea de un mundo mejor. Ellos eran denominados lo mejor de lo mejor. Logia yorquina. Esta logia manejaba sus ideales basados en la igualdad y la libertad de creencias. Quería dividir los poderes en legislativo, judicial y ejecutivo. Es uno de los ritos masónicos que existen en Estados Unidos y uno de los más antiguos, equiparándose al rito Mizraim y al inglés. Conformaron un partido político que llevaba por nombre Unión de Westminster, atrayendo a grandes personajes de la época, como George Washington, Benjamin Franklin y Benito Juárez. Logia escocesa. Era la logia que quería que se conservara la nación monárquica. Buscaba un capital monopolio y quería que el Estado se conservara siendo centralista y aristócrata. Su principal líder escocés era Nicolás Bravo. Formó en 1821 el Partido del Progreso. La logia sostuvo que la idea de una república era aceptable para la mayoría de los masones escoceses, pero tenían más bien una concepción elitista. El Partido del Rito Escocés aceptó la república proclamada en 1824. Los liberales. Se basaron en las logias yorquinas. Querían defender las garantías constitucionales del país. Querían la república democrática que se dividiera en tres poderes. Los conservadores. Los conservadores querían mantener la monarquía, es decir, las viejas ideas del orden social español. Se basaban en las logias escocesas. Para los conservadores, la Iglesia sería un pilar fundamental para las decisiones del país. Los privilegios serían para la gente con mayor estatus social. Nicolás Bravo era el que encabezaba el movimiento y el ejército conservador. Los conservadores querían un ejército centralista que gobernara el que tuviera dinero.